¿Qué tal amistades de la internet, del internet? Dirás tú, no sé si les ha pasado que empiezan a leer algo en internet que creen que simplemente es una historia más de la web, pero es un tema oscuro que empieza a aparecer y te quedas como que esperando a que todo detalle, no detalle, salga y empiezas a armar como este puzzle y como que de pronto como que no se puede soltar. Bueno, que eso me pasó con el tema de Celeste Rivas y este tipo que es un cantante, David Burke. No sé si su apellido se pronuncia así, pero su nombre artístico no lo voy a pronunciar porque son D4VD. Para mí eso se pronunciaría como Death, no sé, pero es un lenguaje muy moderno para una señora como yo. Bueno, para entender por qué este caso impactó tanto, hay que entender primero quién era Celeste. Celeste, antes de convertirse en la lamentable noticia, Celeste era una niña básicamente que nació el 7 de septiembre del 2010 y en el momento de su desaparición tenía 13 años, en 2024 cuando ella desaparece. Y cuando aparecen sus restos, en septiembre del 2025, ella ya hubiese cumplido los 15 años. Era una niña. Quienes la conocían la recuerdan como una adolescente creativa, muy conectada con la música, la moda, lo visual, las redes sociales. Esa parte importa porque a veces cuando un caso se vuelve muy mediático, la víctima se vuelve casi una sombra, un nombre repetido sin contexto, que se repite y se repite y se repite, pero Celeste era una chica, una muchacha real, con gustos, con rutinas, con amistades y la clase de sensibilidad que muchas veces, por no decir siempre, acarreamos durante la adolescencia. Incluso en la cobertura se menciona un tatuaje en el dedo índice, creo que es derecho, dedo índice derecho del Jason. Un detalle que fue después importante para su identificación. Y después viene el punto donde todo empieza a torcerse, se vuelve todo muy, muy oscuro, que Celeste fue reportada como desaparecida en 2024. Y con el tiempo surgieron reportes de que ya había desaparecido de casa en ocasiones anteriores, ese mismo año. Esa parte del caso ayuda a entender, entre comillas, por qué hubieron muchos comentarios públicos al respecto. Al principio de su desaparición nos generó la urgencia que tendría que haber generado, porque no porque importara menos, sino porque las autoridades lo tomaron como que podría ser fugas repetitivas, que poco menos que, ay, no, se fugó con una amiga, se fugó con el pololito, como muchas veces pasa, pero eso fue un error que, pucha, siempre ese error son meses decisivos. Lo que sí está claro es que hoy su desaparición quedó abierta por mucho tiempo sin tener una respuesta clara de dónde estaba Celeste, qué estaba haciendo. No se sabía nada de ella, simplemente desapareció. Además, hay un grupo de elementos que circuló mucho en redes sociales, que yo vi varios videos, capturas de pantalla sobre este caso, de rumor de cómo conoció este tipo al David Burke. En una de esas le dejó algún video por acá y bla, bla, bla. Incluso hay versiones de amigas o de cercanos que aseguraban que ambos tenían un vínculo desde hace tiempo, pero nada entre comillas como que oficial hasta que los fiscales aseguran que ya el Burke ya mantenía una relación, ya saben de qué tipo, con una menor de edad. Y una de las versiones que se maneja es que la pudo haber, ya saben, para ocultar esto y que su carrera no se hubiese, que no se hubiese manchado básicamente por eso. Es uno de los puntos y otra versión es que también involucran como tema económico. Ahí ya no hay como mucho detalle, pero ya esto ya no es como simplemente ya un rumor de internet, ya hay cargos, acusaciones formales. Y ahí es donde la historia deja de sentirse como una simple desaparición misteriosa y pasa a ser algo más
perturbador, más inquietante, perdón, no sabe hablar la niña, la señora, porque durante más de un año Celeste estuvo ausente, su familia seguía sin respuesta, no se sabía dónde estaba. Sin embargo, el 8 de septiembre del 2025, todo cambió, todo se dio vuelta, porque ahí es cuando se menciona el hallazgo que alteró todo. Las autoridades encontraron los restos de Celeste dentro del Tesla vinculado a este tipo, al Burke. Y después de que el vehículo fue remolcado y revisado, distintos medios coinciden con que el auto estaba aparentemente abandonado, sin uso, porque estaba ahí tirado, y que se inspeccionó tras reportes de un olor fuerte. Ya saben de qué tipo de olor me estoy hablando. Y esa imagen sola ya es suficiente para que un caso cambie de dimensión, de una menor desaparecida y sus restos encontrados dentro del vehículo asociado a una figura pública. Ya eso ya como que está como el 70% confirmado lo que podría ser. Eso es para mí uno de los puntos más duros de narrar, no por los detalles gráficos, sino por lo simbólico, porque hasta el momento había silencio, incertidumbre, espera, y de pronto ya no era una desaparición, era una investigación por homicidio, ya pasó a ser formal. Se reportó que el cuerpo de Celeste fue encontrado desmembrado y que los fiscales también alegan mutilación del mismo y destrucción de evidencia. O sea, ¿qué? Añade que este tipo, el Burke, ya enfrenta cargos relacionados no solamente con asesinato en primer grado, sino que también abuso, ya saben de qué tipo, CXUAL, y mutilación de un cadáver. Son acusaciones, pero gravísimas, y aún así este tipo tuvo la desfachatez de decir que era no culpable. O sea, chica, ya. Y aquí es donde entra otra figura, que es el tipo este, David Burke, conocido como, no sé su nombre artístico. Pero la cosa es que este tipo alcanzó la fama en el 2022, básicamente con canciones virales, y se convirtió como en una figura muy conocida en la audiencia que era muy joven. Saltó en el TikTok y, y tras la presentación en Coachella del 2025, esa distancia entre imagen pública y acusación criminal es justamente una de las razones por las que el caso como que explotó tanto, porque no se trataba de alguien anónimo, se trataba de una persona que ya tenía una carrera, fama, proyección, bla, 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 una figura ya bastante, con una presencia bastante fuerte en la web, y con el tiempo mucha gente empezó a mirar hacia atrás todo lo que eran sus canciones, la estética, las letras, la imagen oscura del tipo, los videoclips, sus comentarios y toda la narrativa que él había construido como artista. Algunos, no sé, quizás no caer en acusaciones estúpidas, pero predecir todo lo que pasó, el crimen, terrible. No, no se puede eso tomar como prueba, pero es un matiz que ya está como, no sé, picando el cerebro, por decirlo así. Otro detalle es que ya estoy ya casi al final. El Burke, este tipo fue arrestado hace poquito. Hoy día es 23, el 23 de abril. El tipo este lo detuvieron el 16, o sea, hace nada. Y se declaró no culpable. O sea, ¿tú por qué? Está detenido sin derecho a fianza. No, es que de verdad me cuesta comprender cómo hubieron tantos meses de error, de margen, o sea, margen de error. Da vuelta a las palabras, la estúpida. People reportó que además de una audiencia preliminar fijada justamente para hoy día 23,
Los fiscales consideran que circunstancias especiales, entre ellas un asesinato por ganancia financiera y un asesinato para silenciar a una testigo, lo que podría abrir la puerta a una pena máxima muy severa. Y aún así sigue siendo un caso en proceso, no una condena definitiva. Eh, Veamos qué es lo que pasa hoy. Y a mí lo que más me golpea de todo esto es que no solo el giro judicial, ni el hecho de que un hombre famoso aparezca involucrado, es pensar en el tiempo, en todo el tiempo que pasó, lo que significa para una familia vivir meses sin saber la diferencia brutal entre una niña y un sistema que parece reaccionar tarde, en como muchas veces el Internet convierte estos casos en teoría, en debate, en fandom, en clips, mientras el centro de todo sigue habiendo una víctima muy joven y una familia rota pidiendo lo mismo que siempre pide la familia en casos así, justicia. En una de mis fuentes, por decirlo así, en People, recogieron una declaración de los padres en los cuales agradecen todo el apoyo recibido y dicen con claridad que eso es lo único que quieren ahora. Entonces, si yo tuviera que resumir todo, todito, no diría que solo la caída de un cantante o el lado oscuro de una figura viral. Diría que el caso de un adolescente que desapareció en el 2024, cuyos restos fueron hallados en septiembre del 2025 en un auto vinculado a un famoso, cuyo presunto agresor fue acusado formalmente en abril de este año por asesinato, abuso, ya saben de qué tipo, y que la justicia simplemente esperemos a que llegue y que las investigaciones fueron tardías, también dejando de lado todas las teorías, interpretaciones, los análisis, video y la búsqueda obsesiva que existen alrededor. El centro siempre tiene que seguir siendo celeste. Y quizás este caso, quizás por eso este caso se siente tan pesado porque no se trata de lo que pasó, sino de lo que se pudo haber evitado y de lo que no se atendió a tiempo y de la manera en que una vida tan joven terminó quedando atrapada en silencio. Pero qué tremenda reflexión Aristóteles, básicamente. Eso es muy triste. Espero que se haga, se haga justicia por Celeste y que no quede simplemente como una historia más que donde el tipo por tener dinero, fama, pagó una fianza y salió en un par de días. Porque aquí se perdió la vida una niña. Incluso según hay documentos o personas que dicen que empezó a estar con ella desde que tenía 12 años. O sea, era una niña. Y eso, deprimente honestamente, deprimente en todo aspecto. Y eso espero que la familia encuentre el consuelo y que se haga justicia. Yo ahora voy a ir a ver monos chinos, Sakamoto Days. Así que eso. Espero que tengan un lindo día, tarde, noche. No sé, aquí donde estoy van a ser las 2 de la tarde. Eso. Saluditos.